partidas monetarias son aquellas cuyos saldos reflejan el poder adquisitivo del momento de medición o de cierre en este caso. Están expuestas a las pérdidas de poder adquisitivo y por ello genera lo que vamos a denominar el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Abreviando, este resultado se conoce con el nombre de RECPAM, que vendría a ser las letras iniciales, ¿no? El resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Un ejemplo de este tipo de partida, por ejemplo, es caja. Caja es una cuenta que representa el dinero en efectivo, físico, o sea, billetes, monedas, o en cuentas bancarias, pero en moneda nacional, en moneda local. Quiere decir que caja, al cierre del ejercicio, teniendo en cuenta esta definición que estamos viendo acá, el saldo de caja va a representar al cierre el poder adquisitivo de cierre de la moneda. ¿Por qué? Porque justamente corre la misma suerte que el dinero o la moneda. Si la moneda sufrió una pérdida de poder adquisitivo, porque los precios aumentaron, caja también lo sufrió. Por lo tanto, como esta pérdida es automática y caja representa unidades de medida de curso legal, unidades de medición contable, ya al cierre presenta un poder adquisitivo de cierre. Por lo tanto, este tipo de cuentas no se tienen que ajustar. Ya están en moneda constante o moneda de cierre. Lo mismo va a pasar con todas aquellas cuentas del activo o del pasivo que reflejen o que representen unidades monetarias. Por ejemplo, una cuenta por cobrar en pesos, una deuda a pagar en pesos, siempre hablamos de pesos locales. Por el contrario, una cuenta por cobrar o un activo en moneda extranjera o una deuda en moneda extranjera ya no vendría a ser una partida monetaria. ¿Por qué? Porque no representa unidades de medición contable o unidades de moneda de curso legal. Representa algo distinto que puede ser dólares, euros, guaraníes, reales o cualquier otra cosa. Por lo tanto, estos activos que son activos del exterior, nada van a tener que ver con la variación de precios que puede existir dentro de la economía. Por eso en ese caso, si son activos dinerarios pero en moneda extranjera, ya pasan a ser no monetarios. Partidas no monetarias son aquellas cuyo saldo no refleja el poder adquisitivo al momento de cierre o de medición. Por lo tanto, se tienen que reexpresar a los efectos de unificar eso que decíamos que es el poder adquisitivo. Por efecto de la partida doble, la reexpresión de las partidas no monetarias va a generar, con efecto invertido, el efecto de la inflación o de la deflación sobre las partidas monetarias. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros acá lo que hicimos fue clasificar el patrimonio en partidas. ¿Sí? Partidas monetarias y no monetarias. Yo voy a tratar de reflejarlo en un cuadrito de Excel, si ustedes me permiten. Voy a abrir un Excel nuevo. Y supongamos, a ver, voy a compartir porque si no ustedes no ven nada. Supongamos que este cuadrito que yo ahora voy a hacer acá es el patrimonio del ente, ¿sí? Separado en dos columnas, en donde voy a tener el activo, por un lado, y por el otro lado el pasivo y patrimonio neto. Es decir, por un lado la columna de recursos y por otro lado las fuentes de financiación de los recursos. Y dentro de cada grupo lo que voy a hacer es por ejemplo, voy a poner por un lado los activos monetarios. Esto a modo de pizarrón porque como no estamos en un aula. Y por otro lado los activos no monetarios. ¿Se ve este gráfico que estoy haciendo o no, chicos? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno. Sí, profe. Sí. Y por el otro lado lo que vamos a hacer es vamos a poner lo mismo. Pasivos monetarios y pasivos no monetarios. Bien. Lo que hice fue dividirlos con una línea, lo que sería internamente dentro del activo, los activos monetarios y los activos no monetarios. ¿Y qué quiero poner de manifiesto con esto? Acá yo voy a tener, por ejemplo,
activos monetarios y pasivos monetarios. ¿Qué es más grande, pregunto, el activo monetario o el pasivo monetario? Les pregunto a ustedes. ¿El activo? El activo. Fíjense que la diferencia entre activo monetario y pasivo monetario, que la vamos a definir, es esta altura acá, se conoce con el nombre de capital monetario por diferencia, ¿no? Es la misma que la diferencia de los activos no monetarios menos los pasivos no monetarios, ¿sí? Fíjense, y no es que yo me haya olvidado ni pasado por alto, dentro del pasivo yo no estoy hablando del patrimonio neto, porque justamente estoy agrupando el gran pasivo como pasivo y patrimonio neto, es decir, las deudas con terceros y con los socios. La semana pasada nosotros habíamos visto cómo tenemos que considerar el patrimonio neto cuando hablamos de inflación, es decir, cómo se tienen que considerar los aportes de los propietarios. Y dijimos que los aportes de los propietarios se tienen que considerar en términos constantes, es decir, desde el momento que un socio o un aportante realiza su aporte, ese aporte hay que reexpresarlo, hay que ajustarlo para que cuando él decida retirarse de la sociedad, ese aporte esté constante en términos de inflación, es decir, que no se haya desvalorizado. ¿Por qué hacemos esto? Porque de lo contrario, todo aporte se licuaría y quedaría expresado en un valor histórico, en un valor anterior. Y nadie estaría, en ese caso, protegiendo sus aportes de los efectos de la inflación. El aportante lo que hace es hacer un aporte de capital a riesgo de la empresa. Quien corre el riesgo es la empresa. Es cierto, él es partícipe de ese riesgo, pero bueno, él, desde el punto de vista de su aporte, lo hace en determinado poder adquisitivo y pretende, al momento de su retiro, el poder adquisitivo equivalente del momento del aporte. Por eso cuando nosotros decimos aportes o patrimonio neto, porque cuando digo capital o resultado, todo es aporte. Es lo que puse o lo que no retiré todavía, cuando hablo de resultados. Todo eso se va a considerar en términos constantes. Eso nos habilita a nosotros a hablar de pasivos monetarios y pasivos no monetarios, ¿sí? Por un lado vamos a tener las deudas dinerarias o en pesos y las deudas no dinerarias o con los aportantes. ¿Cuál es el único aporte de capital que no se reexpresa? Aquel aporte que no esté integrado, es decir, que todavía no se haya efectivizado. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, yo recién les decía que cuando nosotros planteamos unificar las mediciones del patrimonio en un poder adquisitivo, lo primero que hacíamos era ajustar, mejor dicho, perdón, clasificar al mismo en partidas. Dijimos en partidas monetarias y no monetarias. Y de esa manera tenemos activos monetarios que generan pérdidas de poder adquisitivo y las deudas monetarias que generan ganancias de poder adquisitivo, siempre que los precios suban. Y por otro lado dijimos que el activo no monetario, al cierre, presenta saldos de poder adquisitivo que no es de cierre, es decir, no se han corregido, no sufren las variaciones de poder adquisitivo y los saldos quedan desactualizados. Por lo tanto, estos activos no monetarios deben ser reexpresados. ¿Para qué? Para que su saldo refleje el poder adquisitivo de cierre. Lo mismo con los pasivos no monetarios, es decir, al cierre, los saldos van a expresar, antes de cualquier ajuste, un poder adquisitivo distinto al del cierre. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Los voy a tener que reexpresar por la inflación. Como no son magnitudes equivalentes, estamos viendo acá que el activo no monetario es menor que el pasivo no monetario. Y es menor en la misma cantidad que el activo monetario es mayor que el pasivo monetario. ¿Se dan cuenta? Este diferencial es similar. Por eso, el ajuste por inflación que nosotros ahora vamos a estudiar, o la idea es que hoy lo estudiemos, lo que hace es, trata de resolver contablemente dos cosas. Por un lado, trata de, esto que yo voy a pintar acá, de celeste, dejarlo expresado en poder adquisitivo de cierre. ¿Cómo? Ajustándolas. El ajuste de estas partidas, al no ser, digamos, equivalentes, va a generar una distorsión. ¿Por qué? Por este diferencial de signo invertido al efecto que tiene la inflación sobre las partidas monetarias. Por eso es que digo, buscamos
dos efectos deseados. Por un lado, expresar todas las mediciones del patrimonio en un único poder adquisitivo, que es el poder adquisitivo que tiene la moneda en la fecha de cierre, y por otro lado, determinar el efecto de la inflación o de la deflación sobre las partidas monetarias. Eso es lo que busca este mecanismo, este proceso. Como la inflación es una sola, el efecto sobre el patrimonio va a ser de un signo sobre los monetarios y de signo invertido sobre los pasivos monetarios, ¿sí? Va a ser pérdida en los activos monetarios y va a generar ganancias en los pasivos monetarios. Y la reexpresión de los activos no monetarios va a ser menor que la reexpresión de los pasivos no monetarios. Ese diferencial es la exacta medida del resultado por inflación. Esto es, así planteado puede generar dudas o confusiones, pero en un ejercicio se va a entender un poco mejor. Volvamos a la Firmina, ¿sí? Hablamos de el patrimonio y cómo se clasifica en partidas, que según el efecto que tenga la inflación sobre ellas, y hablamos de la inflación. Pero no dijimos nunca cómo se puede medir la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación dijimos que es el aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios. Cuando nosotros pensamos eso en términos económicos, pensamos en un problema muy complejo, porque medir los cambios en los precios de los bienes y servicios es una labor o tarea monstruosa, porque imagínense que en la economía hay miles de bienes y servicios que se comercializan en distintos mercados, mercados mayoristas o mercados minoristas, en donde no todos se comportan de manera igual. Algunos aumentan más que otros y otros inclusive pueden bajar de precio por cuestiones estacionales, por cuestiones de demanda, por cuestiones de gusto o de mercado, y muchas veces hasta por cuestiones culturales. La inflación tiene múltiples causas o factores. Entonces, querer medir la inflación es un problema que se tiene que, de alguna manera, simplificar para poder realizar. Una de esas maneras es a través de los conocidos números índices. ¿Qué es un número índice? Un número índice es un indicador, como su nombre lo indica. Indica algo. ¿Qué es lo que indica? Indica un nivel de precios en un momento determinado, para una economía determinada, y un conjunto de bienes y servicios determinados. De manera que, simplificando de esta manera esta definición de números índices, podemos llegar a plantearnos muchos números índices, distintos indicadores que lo que van a hacer es, digamos, explicar o referenciar el comportamiento de ese conjunto de precios. Entonces, puede ser que estemos hablando de índices de precios mayoristas o índices de precios minoristas, índices de precios al consumidor, índices de precios internos, externos, etc. Para eso es necesario definir qué es lo que quiero medir, qué precios quiero evaluar y medir el comportamiento. Esta labor, para que tenga, digamos, credibilidad, o este indicador, para que esté, digamos, que sea creíble, generalmente es elaborado por un instituto de estadísticas que goce de consenso y confiabilidad de los actores económicos. Entonces, es por eso que esta labor generalmente la realiza el Estado. ¿Qué requisitos debe cumplir un índice de precios para que sea representativo? Debe considerar los precios de todos los bienes y servicios, o por lo menos una canasta de bienes lo más representativa posible. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero medir el índice o el costo de vida, o el índice de precio, digamos, el costo de vida, lo que cuesta vivir, y voy a tener que considerar los precios de los productos y servicios básicos: alimentación, vestimenta, salud, vivienda, educación, es decir, las cosas que reflejen lo que quiero medir. También debo ponderar la participación relativa de los bienes y servicios. ¿Qué quiere decir ponderar? Darle la importancia que tengan los bienes o servicios en el indicador final. Porque
Esto lo que hace es, tiene en cuenta el peso del bien o del servicio en el resultado final del índice. Y eso va a estar dado por la importancia, la define dentro digamos, de la canasta de bienes que mido, qué representa el bien o servicio. Si yo estoy queriendo hablar de un indicador de precios de los productos alimenticios, seguramente la leche, la harina, el azúcar o los alimentos esenciales van a tener una importancia relativa o un peso mucho mayor que otros. Entonces, un aumento en estos bienes va a tener un traslado más importante en el resultado o en el número final del índice, que quizás el precio o el aumento de otro producto o servicio que no sea esencial. También los índices se refieren a un tipo de mercado. Yo recién les decía que el mercado puede ser el mercado interno, externo, si hablamos en términos geográficos, porque yo puedo estar midiendo el comportamiento de los precios de un producto en el mercado interno, o sea, en Argentina, y compararlo con el mercado externo, Brasil, Paraguay, Uruguay, y siempre que yo los pueda sintetizar en una unidad monetaria, esa comparación o ese índice puede llegar a obtenerse. También puedo hablar de índices de precios mayoristas o minoristas. ¿Qué quiere decir? Los mercados mayoristas son los mercados a los que acceden las empresas, no los consumidores. Entonces, un índice de precios a nivel mayorista lo que va a hacer es medir el comportamiento de los precios de abastecimiento de las empresas que posteriormente se trasladarán a precios al consumo. Un índice de precio minorista es un índice que mide los precios del consumidor, es decir, el precio al cual acceden los consumidores, que no lo hacen para volver a revender, sino para su consumo. Los índices se refieren a periodos de tiempo breves, es decir, yo voy a medir el índice de precio de la canasta básica y voy a obtener el valor del índice para, por ejemplo, el mes de marzo del 2021. Quiere decir que durante el mes de marzo del 2021, por ejemplo este mes, se van a sondear precios en determinados mercados el día primero, el día 10, el día 20, el día 30, y de todos esos valores voy a promediar y va a ser el índice de precios de marzo. Después lo que voy a hacer es voy a comparar el índice de marzo con el mismo guarismo que se obtuvo en el mes de febrero y comparando los dos valores, el índice de febrero y el índice de marzo, voy a ver cuál fue el coeficiente de variación. Y los índices, recién decíamos, deben ser confeccionados por un organismo que merezca consenso en cuanto a su seriedad y confiabilidad. En Argentina, ese organismo a nivel nacional es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y a nivel local, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. Ejemplos de índices tenemos el índice al consumidor, o índice de precio al consumidor, también conocido como costo de vida, el índice... estaba revisando los mensajes, sí. El índice de precios mayoristas, el índice de precios básicos al productor. Y bueno, ¿cuál es el que nos va a establecer la norma contable, que es la que hoy vamos a ver? Es el índice de precios internos mayoristas, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. A partir del índice, yo creo que por acá, permítanme un segundo, esta serie que ustedes ven acá es el índice de precios IPC, que es un empalme porque el IPIM ya no lo elabora más, el INDEC. Entonces lo que se hizo es se elaboró un índice definido por la resolución 539 del 2018. ¿Qué es este número índice? Es el valor, o el índice, mejor dicho, que se utiliza para expresar estados contables. Entonces, por ejemplo, el índice para el mes de junio es un número que es 225 unidades. Para el mes de junio de 2020, el mismo índice arrojó un valor de 321,97. Si uno compara, o mejor dicho, divide el índice de junio del 2020 sobre el índice o el valor del índice de junio de 2019, van a ver que nos da 1,4275,
¿Qué quiere decir? Que entre junio del 2020 y junio del 2019, los precios aumentaron en promedio, o en general, un 42, o se redondeando un 43%. ¿Sí? Lo que en junio del 19 era 100, equivalente en junio sería un 142 pesos. Ese es el aumento de precios que hubo en la economía. Y uno después puede, a partir de relacionar los índices, determinar qué tasa de variación existió. Por ejemplo, si yo hago julio dividido junio, voy a tener un 1,9%. Para ver el porcentaje, lo que hago es le resto 1 y lo multiplico por 100, o lo expreso en porcentaje. Entonces, la inflación de julio respecto a junio fue del 1,93%. Y así puedo hacerlo todos los meses. Fíjense que en agosto los precios subieron un 2,7%. Y así uno calcula mensualmente la inflación, o mejor dicho, el porcentaje de variación de precios, como relacionando índices. Vuelvo a la filmina, que era la que estábamos analizando, y donde estábamos hablando de índices. Bien. A partir de los números índices, nosotros lo que hacemos es obtener coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Un coeficiente es un número, que lo que hace es permite reexpresar una cifra que esté, digamos, expresada en una moneda a otra cifra ajustada en otra moneda. Por ejemplo, si yo tengo un importe que expresa el poder adquisitivo de marzo y quiero expresarlo en poder adquisitivo de otro momento, por ejemplo, posterior, como puede ser diciembre o fecha de cierre, entonces lo que voy a tener que hacer es a ese importe expresado en moneda de marzo, multiplicarlo por un coeficiente de reexpresión. Ese coeficiente de reexpresión es muy fácil de calcular. ¿Cómo? Relacionando el valor del índice de dos fechas. El índice de la fecha de cierre, que en nuestro ejemplo va a ser diciembre, sobre el índice de la fecha de inicio, que en nuestro ejemplo va a ser marzo. Cuando yo divida índice de diciembre sobre índice de marzo, lo que voy a hacer es un coeficiente de reexpresión de marzo a diciembre. ¿Sí? Ese número es el que me va a permitir a mí hacer el ajuste por inflación. Bien. ¿Cómo se tiene que realizar ese proceso de ajuste por inflación? Eso se conoce en la resolución técnica 6 como pasos para la reexpresión o proceso de reexpresión. Y lo primero que tenemos que hacer es determinar el momento de origen o anticuación de la partida. Es decir, analizar una cuenta, su saldo obviamente, y tratar de determinar en qué moneda está expresado ese saldo. Una vez que yo tengo el saldo de la cuenta y sé a qué momento se refiere, es decir, ya lo anticué, lo que voy a hacer es multiplicar ese saldo por el coeficiente de reexpresión. Puede ocurrir que el saldo de una cuenta, siempre estamos hablando de cuentas que se tengan que reexpresar, y de acuerdo a lo que hoy hablábamos, son las cuentas o partidas no monetarias. Puede ocurrir que el saldo de una cuenta esté compuesto por subsaldos que expresen distintos poderes adquisitivos. Entonces, lo que voy a tener que hacer en ese caso es desglosar el saldo único de la cuenta en distintos subsaldos. Como máximo voy a tener 12 saldos, porque una cuenta va a tener a lo largo del año movimientos todos los meses. Entonces, los movimientos de un mes se van a sumar y van a arrojar el resumen de movimientos de ese mes. Eso va a ser el subsaldo de la cuenta de ese mes. Y así voy a obtener los 12 subsaldos que conforman el saldo al cierre. Entonces, anticuar esa cuenta va a ser desglosarla a la cuenta en tantos subsaldos, como máximo 12, que reflejen idéntico poder adquisitivo, para que después a cada subsaldo le apliquemos el coeficiente de reexpresión al cierre. Y eso es el proceso de reexpresión que tenemos que utilizar o aplicar para ajustar una partida. Hay técnicas que se utilizan para determinar la fecha de origen de una partida. En general, la fecha de origen es la fecha en la cual la partida ingresó al patrimonio. Pero hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? En general son las cuentas de resultados que se originen o que tengan que ver con el consumo o la entrega de activos. Por ejemplo, si hablamos
de cuentas no monetarias del activo, por ejemplo, mercaderías, bienes de uso, títulos o marcas de comercio y otros bienes que se adquieren, la fecha de anticuación va a ser la fecha de ingreso o de compra al patrimonio. Pero si hablamos de partidas de resultados, que ustedes saben que son partidas del patrimonio neto, en general las partidas de resultados van a tener como fecha de anticuación la fecha del devengamiento. Por ejemplo, la cuenta venta se refiere al momento en que la venta se realiza, que es cuando se entrega la mercadería. Ahora, hay cuentas de resultados, por ejemplo, costo de mercaderías vendidas o amortizaciones, que en realidad se registran cuando se realiza la operación, pero que la cuenta representa el valor de un activo que se consumió. Por ejemplo, en el caso de la cuenta costo de las mercaderías vendidas, representa el activo que se entregó al cliente. Y en ese caso, la anticuación de la cuenta costo de las mercaderías vendidas va a estar relacionada con la mercadería que le da origen. Y habrá que ver el momento de origen de la cuenta mercaderías. O lo mismo pasa con la cuenta amortizaciones, que hace referencia al cargo a resultados por la depreciación de un bien de uso. Entonces, si bien el asiento de amortizaciones se suele hacer al cierre del ejercicio, eso no significa que la fecha de anticuación de la cuenta amortizaciones sea fecha de cierre, sino que habrá que ver el importe original del bien en qué moneda estaba. Si estaba expresado en moneda de origen, la anticuación de la cuenta de amortizaciones va a ser, tanto amortizaciones como amortizaciones acumuladas se van a anticuar a la fecha de origen del bien. ¿Ok? Bueno. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Sigamos. Voy a ir. Yo acá tengo la resolución técnica. Voy a ir a la resolución técnica 6 para que ustedes se vayan familiarizando con esta norma. Y en la segunda parte, que es la parte normativa, porque la primera parte es de los vistos y considerandos, la resolución técnica 6 establece lo que se conoce con el nombre de proceso secuencial. ¿Qué es el proceso secuencial? Hoy en sí la RT6 quedó muy reducida, antes era mucho más extensa, y hoy la RT6 prácticamente se refiere a dos cosas. El proceso secuencial, que es lo que estamos viendo acá y que después lo vamos a ver en la filmina, y más abajo los pasos para reexpresar una partida, que es lo que recién veíamos en la partida, en la filmina. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo voy a leer rápido, son 8 puntos, desde el A hasta el punto H, que se tiene que hacer para ajustar, digamos, la información de un ente a fecha de cierre. Y quiero que después lo veamos en un ejercicio práctico para que todos podamos entender, ¿sí? Entonces, proceso secuencial, dice. Generalmente el proceso de reexpresión de los estados contables en moneda homogénea consiste en A, determinar el activo y el pasivo al inicio del periodo de objeto de ajuste en moneda homogénea de dicha fecha, reexpresando las partidas que componen el activo y el pasivo al inicio, según la norma 4B2, que es lo que sigue, que es el paso para la reexpresión. Después, lo que hacemos en el punto B es determinar el patrimonio neto al inicio del periodo de objeto de ajuste en moneda de dicha fecha, o sea, moneda de inicio, por diferencia entre el activo y el pasivo obtenido por el punto A. En el punto 3 o C, determinamos en moneda de cierre el activo y el pasivo al final del periodo de objeto de ajuste, reexpresando las partidas que los componen según 4B2. En este caso, como hablamos del activo y el pasivo al cierre, estos saldos ya van a englobar todas las operaciones que se hayan realizado en el ejercicio, porque son al cierre. Y en el punto 4 o D, lo que hacemos es determinar por diferencia entre el activo y el pasivo el patrimonio neto al cierre en moneda de cierre. ¿Por qué? Porque el punto C ya estaban en cierre activo y pasivo. De esa manera yo obtengo dos valores, el patrimonio neto al inicio en moneda de inicio, que es el punto B, y el patrimonio neto al cierre en moneda de cierre del punto D. Para poder comparar, tengo que tener en cuenta dos cosas. Si estoy analizando el patrimonio neto de una empresa, de la misma empresa, y digo, ¿qué diferencias va a haber entre el inicio y el cierre? Inicialmente van a existir dos diferencias. La diferencia inicial va a ser el desfasaje de precios que hubo entre el inicio y el cierre. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto del inicio está calculado en moneda de inicio y el patrimonio neto al cierre está calculado al cierre en moneda de cierre. Es decir, que entre ambas cifras
no se considera el efecto de la inflación. Para poder compararlo, lo que voy a hacer primero es ajustar el patrimonio neto de inicio al patrimonio neto al cierre. Y de esa manera los voy a dejar expresados en la misma moneda o moneda de cierre. Para luego compararlos y ver cuál es la diferencia entre el patrimonio neto de inicio y el de cierre. ¿Qué es lo que estoy buscando? Es el resultado del ejercicio. La diferencia entre el patrimonio neto de una empresa al inicio y el patrimonio neto al cierre va a ser el resultado. Pero para poder compararlos y calcular el resultado, primero lo que tengo que hacer es sacarle el desfasaje inflacionario. Entonces eso es lo que hago en el punto E o punto 5. Determinar en moneda de cierre el patrimonio neto al final del periodo objeto de ajuste, excluido el resultado de dicho periodo. Para ello, lo que hacemos es reexpresar el importe obtenido en la norma B, que era el punto 2, o patrimonio neto de inicio en moneda de inicio, llevando la moneda de cierre del periodo, agregando, deduciendo las variaciones experimentadas en el patrimonio por otras razones, como pueden ser aportes y retiros de los socios, excepto el resultado del ejercicio. Claro, porque si hubo aportes o retiros de los propietarios, esto va a modificar el patrimonio neto al cierre y no es lo que yo quiero confundir con el resultado. Una vez que yo calculé el patrimonio neto de inicio en moneda de cierre, puedo sí compararlo, que es lo que hago en el punto 6, o F, determinar en moneda de cierre el resultado final del periodo por diferencia entre los puntos E y D. O resultado global se conoce. Resultado global, resultado sucio, o es el resultado del ejercicio. Ese resultado del ejercicio, que se calculó por diferencia patrimonial, engloba el resultado por las operaciones y también el resultado por exposición a la inflación. Entonces, si yo quiero calcular el resultado por exposición a la inflación, lo que tengo que hacer es a ese resultado global sacarle el resultado por las operaciones. ¿Dónde está ese resultado por las operaciones? Es lo que vemos en el punto 7 o punto G, que es determinar el resultado del ejercicio, excluido el resultado por exposición a las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. O sea, lo que se va a hacer ahí es un resultado global del ejercicio, a ese resultado que lo obtuve en el punto F, le resto el resultado de las operaciones, determinado por las ventas, costos, gastos, ajustados al cierre. Entonces, ¿qué se hace en el punto 7? Voy a reexpresar al cierre todas las cuentas de resultados y voy a determinar el resultado del ejercicio excluido el RECPAM. Y por último, en el punto 8 o punto H, lo que hago es restar del resultado global, en moneda de cierre, el resultado por operaciones, se lo define así, excluido el RECPAM. La diferencia se va a conocer como el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Una salvedad. Cuando nosotros en la unidad, estamos en la unidad 2, cuando nosotros en la unidad 3 veamos modelos contables, vamos a ver que en la determinación de los activos y pasivos podemos llegar a utilizar pautas de mediciones corrientes. Cuando sea ese el caso, si se utilizan pautas de mediciones corrientes, es decir, costos de reposición, valores netos de realización o lo que veíamos la semana pasada, y calculemos el resultado por exposición a la inflación de esta manera, hay que tener en cuenta que ese RECPAM va a incluir los resultados por tenencia. Es decir, para que nosotros podamos calcular el resultado por exposición a la inflación puro, en la medición de activos y pasivos no tenemos que utilizar más que valores ajustados. Si utilizamos valores corrientes o mediciones corrientes, ya el RECPAM va a ser un RECPAM mixto que va a incluir el resultado por exposición a la inflación y los resultados por tenencia. Que vuelvo a repetir, los vamos a estudiar bien en la unidad 3 de modelos contables. Pero lo aclaro ahora, hago esta salvedad para que más adelante nos acordemos de eso. Bien, ¿cómo son los pasos para reexpresar una partida? Lo primero que tenemos que analizar cuando vamos a reexpresar las partidas de la contabilidad es ver si no se han hecho ajustes anteriores. Y esto ocurre porque muchas veces, cuando nosotros obtenemos los saldos contables, puede ocurrir que antes de que se analice, se hayan realizado ajustes parciales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminar todos esos ajustes parciales para dejar las cifras contables en moneda heterogénea sin ningún tipo de corrección. Nosotros vamos a tratar de hacer todas las correcciones a un momento determinado. Entonces, leo. A efecto de reexpresar en moneda homogénea las distintas partidas o rubros integrantes de los estados contables, deben explicarse los siguientes pasos. Primero, segregar los componentes financieros implícitos contenidos en los saldos de las cuentas patrimoniales o de resultados, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.6. Lo que dice acá la norma es
que cuando nosotros tengamos saldos de activos que incluyan componentes financieros, deben ser segregados. Si tuvimos en cuenta, al momento de registrar operaciones, sobre todo operaciones a plazo, el cumplimiento de las normas contables, ya las mismas normas contables establecen que se deben segregar los componentes financieros de las operaciones a plazo. O sea que esto es una norma de excepción. No deberían contener los saldos de activos y pasivos componentes financieros implícitos normalmente. Bien. Segundo, o punto B, las partidas que estén expresadas en moneda de cierre no se tienen que ajustar. ¿Cuáles son? Las partidas monetarias ya están en moneda de cierre, por lo que hablamos bastante, o las cuentas no monetarias que se hayan registrado o que hagan referencia al mes de cierre. También están en moneda de cierre, o sea que no se tienen que ajustar. El resto sí. Punto 3, o sea, las partidas expresadas en moneda de fecha anterior al cierre deberán expresarse siguiendo la siguiente fórmula. Eliminar los ajustes parciales contabilizados para reflejar el ajuste, el efecto de la inflación, determinar el momento de origen o periodo de anticuación, calcular los coeficientes y aplicar los coeficientes. Es decir que esto es lo que nosotros hoy veíamos cuando veíamos la filmina, ¿no? Bueno, voy a volver a la filmina para tratar de ver el esquema. Pero fue una pregunta. Sí. Cuando usted dijo que identificar la que está expresada valor de cierre, ¿cómo identificamos eso? Analizando. Son monetarias. Primero lo que voy a hacer es determinar si la cuenta es una partida monetaria o no monetaria. ¿Sí? Claro, las no monetarias son todas aquellas que no expresen moneda. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si hablo de la cuenta mercaderías, hace referencia al inventario físico de mercaderías en el depósito. Es una partida no monetaria. Si hablamos de un software, o mejor dicho, la licencia de software que hemos contratado para la administración, se trata de una partida no monetaria. ¿Por qué? Porque representa el programa contratado para esa finalidad. Si hablamos, por ejemplo, del saldo en pesos de un deudor por una venta en cuenta corriente, representa los pesos que vamos a cobrar al vencimiento por esa venta en cuenta corriente. Entonces, en ese caso, sí se trata de una partida monetaria porque lo que voy a hacer es recibir tantos pesos. ¿Qué es pesos? Unidad de medida o moneda de curso legal. De manera que cuando yo reciba, voy a recibir pesos. Esos pesos sí están expuestos a la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, la clasificación se da, yo diría, por descarte. ¿Qué quiere decir? Voy a definir bien cuáles son los monetarios, aquellos que expresan unidades de medida de curso legal, inclusive su medición se realiza en unidades de moneda de curso legal. Si yo les pregunto a ustedes cómo se mide el dinero, generalmente se miden a su valor nominal. Es decir, yo hago un arqueo de caja, veo los billetes y cuento la expresión nominal de los billetes físicos. Si hablo del saldo de una cuenta bancaria de ahorro o cuenta corriente, el saldo me va a reflejar la cantidad de pesos depositados. Si hablo de una deuda con un proveedor por el suministro de energía eléctrica, representa tantos pesos al vencimiento. Es decir, expresan unidades de moneda de curso, expresan unidades de medida contable o unidades de moneda de curso legal en pesos locales, que es lo que está expuesto a las variaciones de poder adquisitivo. Todo activo o pasivo que no cumpla con esas condiciones y es no monetario. No sé si te aclaré. Ok, gracias, profesor. O te confundí. Perdón, por ahí me explayé. Pero... No, está bien. Bueno. Gracias. Entonces, para concluir esa parte, partida monetaria es toda aquella que exprese unidades de medida contable. Acuérdense, la unidad de medición contable, ¿cuál es? La moneda de curso legal. Por eso hago esa transición. Lo que sea moneda de curso legal es unidad de medición contable. Bueno, todo lo que sea unidad de medición contable es equivalente a moneda de curso legal y por lo tanto expuesto a las variaciones de poder adquisitivo. Creo que en la guía de trabajos prácticos ustedes tienen ejercicios donde se les plantean distintas cuentas y tienen que clasificar si son monetarias o no monetarias. ¿Bien? Entonces, las partidas monetarias son aquellas que al cierre presentan el saldo en poder adquisitivo del momento y no se tienen que ajustar. ¿Por qué? Porque ya están en moneda de cierre. Esa es la explicación. O si la tengo que ajustar es índice de cierre sobre índice de cierre es 1,
cualquier número multiplicado por 1 da lo mismo. Las partidas no monetarias son aquellas que al cierre presentan un saldo de un poder adquisitivo distinto. Entonces, a los efectos de su unificación de poder adquisitivo, las tengo que reexpresar. ¿Ok? Bien. Eso que recién yo les leí de la RT6 está acá en esta filmina de alguna manera gráfica. ¿Están viendo la filmina como yo? Perdón que pregunte, pero no sé si se ve, por eso pregunto. Sí, sí, profesor. Bien. Fíjense que ahí dice, punto A, determinar el activo de inicio y moneda de inicio. Fíjense que yo hice una línea horizontal que representa el ejercicio económico. También determina el pasivo de inicio, moneda de inicio. ¿Saben lo que es el activo al inicio? Los saldos del activo antes de cualquier operación. Y lo mismo el pasivo. Si están en moneda de inicio, quiere decir que no tienen en cuenta la variación de precios que se produce en el ejercicio. Están en moneda de inicio y tampoco incluyen operaciones del ejercicio. Entonces, si yo resto activo menos pasivo, voy a obtener el patrimonio neto de inicio en moneda de inicio, que es el punto B. En el punto C lo que hago es activo al cierre, moneda de cierre, y pasivo al cierre, moneda de cierre. El activo al cierre va a incluir todas las operaciones del ejercicio. Por ejemplo, si hubo una venta, esa venta, si fue en efectivo, la plata que se cobró por la venta va a estar incluida en caja. Si hubo una venta en cuenta corriente, el crédito por la cuenta corriente va a estar en crédito y ya va a estar en el activo. Y así para todo el activo y pasivo. Entonces, los saldos de activo al cierre y pasivo al cierre me van a dar el patrimonio neto de cierre. Pero si yo además los corrijo por inflación, voy a obtener todo moneda de cierre. Ahora, ese patrimonio neto de cierre, moneda de cierre, que es el punto D, que está acá, para poder compararlo con el punto B, o patrimonio neto de inicio, lo que tengo que hacer es ponerlos en la misma moneda, o moneda de cierre. Entonces, ¿qué hago? Tomo el punto B, o patrimonio neto de inicio, moneda de inicio, y lo multiplico por el coeficiente anual, que lo obtengo haciendo índice de cierre sobre índice de inicio. Por ejemplo, si esto es índice de diciembre, sobre índice de diciembre del año pasado. No de índice de enero, porque enero es los precios del 31 de enero. Para que sea el índice anual es diciembre sobre diciembre, si el ejercicio es calendario. Una vez que yo llevé el patrimonio neto de inicio al cierre, ahí sí los puedo comparar. Y comparándolos, obtengo lo que se llama el resultado global, ¿sí? Que es el punto 6 o F. ¿Ok? Me quedan solo dos puntitos. Que es, a partir del punto 6, que acá está como resultado final, acuérdense que yo lo que quiero calcular es el RECPAM, o resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, si en el resultado global, que lo obtuve por diferencia patrimonial, que está acá, le quiero sacar el RECPAM, lo que voy a hacer es ver cuál es lo que no incluye el RECPAM. El resultado final por todas las operaciones en donde no está excluido el RECPAM. ¿Cómo lo puedo calcular a esto que está en el punto 7? Determinar el resultado final del periodo excluido del RECPAM mediante la reexpresión de todas las cuentas que componen el estado de resultados. O sea, lo que hago es, esto que está acá como una línea de tiempo, que representa todas las cuentas de resultados que se fueron dando a lo largo del ejercicio, las reexpreso a fecha de cierre. Por ejemplo, ventas, costo de las mercaderías vendidas, sueldos informales, cargas sociales, publicidad, gastos generales, intereses, diferencias de cambio, todas las cuentas de resultados, amortizaciones, las reexpreso al cierre. Siempre teniendo en cuenta los pasos para la reexpresión de las partidas. Entonces, al resultado final, si le resto el resultado final excluido el RECPAM, ¿qué voy a obtener? En el último punto, punto 8 o H, el RECPAM. ¿Sí? Para tratar de entender esto, yo armé un ejercicio que lo bueno es que lo vamos a hacer en vivo. O por lo menos vamos a tratar de hacerlo. A ver dónde se me metió el Word. Acá. Compartir. Este es un Excel, perdón. ¿Ven un Word acá ustedes? Mostrar todas las ventanas. Ah, ya aparecían los Word. Ahí está. Bueno. Yo armé un caso práctico. ¿Están viendo el práctico? Dice. Vamos a tratar de hacerlo juntos. ¿Se animan? Con las limitaciones de la virtualidad. Con esto con un pizarrón y con la calculadora de ustedes es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ver hasta dónde podemos. Y por ahí si no llegamos a terminar, tarea para lograr ustedes terminarlo. ¿Sí? Dice, la razón inicia el 1 de enero de 2020 su actividad con aportes en efectivo por
54.500 pesos. Eso es en enero. En marzo, compra mercaderías por 45.000 pesos. Vamos a eliminar el IVA para no complicarnos. Voy a borrar esta parte al contado. Vamos a suponer que vivimos en un paraíso fiscal y el IVA no existe. Entonces 45.000 pesos. Porque se me ocurrió, porque estoy armando el ejercicio. El 6 de abril vende el 60% del inventario de mercaderías a 30.000 pesos. Todo de contado. Y el cierre del ejercicio es el 31 de diciembre de 2020. ¿Qué nos piden? Confeccionar la situación patrimonial al 1 de enero y al 31 de diciembre en moneda heterogénea y además homogénea. Para eso nos dan los índices de enero, después de marzo, porque tenemos una venta, no una compra, en abril, que tenemos una venta, y el índice de cierre. Si yo les pregunto a ustedes, que están viendo ahí, ¿cuál fue la inflación del 2020? ¿Qué me pueden decir? Si están mirando. ¿Están mirando acá o no? Ok, ¿qué puedo decir? No entendí. ¿Cómo podemos calcular la inflación del 2020? Ah, Si yo tengo el índice de 140 de diciembre y el índice de enero de 100, si yo hago índice de diciembre sobre índice de enero, ¿qué me va a dar? 140 sobre 100, 1,4. Es decir, que la inflación del 2020 fue del 40%. Muy bien, del 40%. Bien. Con estos datos lo que vamos a hacer primero es el libro diario y el libro mayor. Entonces, vamos a ir a un Excel, que ya lo tenemos hecho, obviamente, porque no vamos a estar perdiendo tiempo. A ver, ¿dónde es que tenía yo esto? Acá, creo. No, acá. Este es. Y acá tengo los asientos del libro mayor. Perdón, del libro diario. Los asientos del libro diario. Entonces, el 1 de enero, vamos a simplificar. Caja a capital, porque primero se habrá hecho accionistas a capital y después caja accionista. Entonces lo que tenemos es un asiento donde hacemos directamente caja por 54.500 y capital por 54.500. Fíjense que la fecha del asiento es el 1 de enero, que es cuando se constituye la sociedad. ¿Sí? A continuación, lo primero que pasa en marzo es que compramos mercaderías por 45.000 pesos. Entonces, ¿qué asiento vamos a hacer? Mercaderías a caja por 45.000. Y el registro de asiento el 5 de marzo, que es la fecha de compra. Un mes después, en abril, tenemos la venta, que dice que es de contado, en 30.000 pesos. Entonces voy a hacer caja, 30.000, a ventas o ingresos por ventas por 30.000. ¿Y qué asiento registro? En el mismo momento, costo de las mercaderías vendidas, que ustedes saben que es una cuenta de resultado negativo, contra la cuenta mercaderías. Como nosotros vendimos el 70%. El 70% de 60. 60% del inventario, habíamos comprado por 45.000 por 60%, son 27.000, está bien. Bien, eso sería entonces nuestro libro diario, desde el momento en que se constituye hasta la última operación. A partir de esto, ¿qué hacemos? Los mayores, que es esta hojita acá. Entonces digo, caja contra capital, ¿sí? ¿Se acuerdan? Caja, capital. Después mercaderías a caja por 45.000. Entonces, mercaderías 45.000 que salen de caja, o sea, se pagan con efectivo. Y después tenemos la venta por 30.000. Entonces, ¿qué hacemos? Caja 30.000 contra ingresos por ventas por 30.000. Y el costo de las mercaderías vendidas, 27.000 que salen de mercadería. Eso registrando todos los importes originales en el momento en que se produce, ¿sí? A partir de esos saldos contables, ¿qué vamos a hacer? Como pedía el planteo, elaborar, decía, el estado de situación patrimonial al 1 de enero y al 31 de diciembre en moneda homogénea y en moneda heterogénea. Eso lo voy a hacer acá en el esquema patrimonial. El esquema inicial, en moneda inicial, es caja 54.500 y capital 54.500. ¿Ok? El momento inicial en moneda ajustada no existirá porque ya está en moneda de inicio, es decir, no voy a ajustar esto al inicio. Ahora, lo que voy a obtener primero son los saldos históricos al cierre. ¿Ok?
que los obtengo del mayor. Entonces digo, caja tenía un saldo de 39.500, que era el aporte inicial menos la compra más la venta, ¿sí? 39.500. Mercaderías, 18.000, capital, 54.000 y resultados por 3.000. ¿Cómo se explican esos resultados? Tengo ventas por 30.000 y costo de las mercaderías vendidas por 27.000, lo cual da una utilidad de 3.000. Ese 3.000 lo traslado al patrimonio neto y hace que tenga igual el, ¿cómo es? Activo por 57.500 y patrimonio neto por 57.500. ¿Qué es lo que hice hasta ahí? Obtuve los saldos al cierre en moneda heterogénea. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer ahora para poder hacer el ajuste por inflación? Yo lo que voy a hacer acá en esta hoja es poner los pasos que implica el proceso secuencial. Que era, primer punto, activo de inicio, vamos a poner bien, activo de inicio, en moneda de inicio. ¿Sí? Y después, pasivo de inicio, moneda de inicio. Entonces, ¿cuál era el activo al inicio en moneda de inicio? Ayúdenme, ahora ustedes están participando conmigo, ¿no? En este esquema patrimonial. ¿Me están siguiendo o no? Porque esa era la idea. 54.500. Excelente. Tomo 54.500. Porque es el único activo caja, ¿no? Pasivo de inicio y moneda de inicio. No existe, o sea, es cero. No hay. Bien. Vamos al punto 2, sería patrimonio neto de inicio en moneda de inicio. Por diferencia, esperen que le voy a poner formato, por diferencia entre ambos. Activo menos pasivo. No hay mucha vuelta que darle ahí, ¿no? 54.500. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. 3. ¿Cuál era el punto 3? Activo de cierre en moneda de cierre. Y pasivo de cierre, moneda de cierre. Yo les voy a ayudar y les voy a decir que pasivo al cierre es 0. Ahora tengo que calcular el activo al cierre. 57.500. Pero ese es en moneda histórica. Ah, Entonces, acá voy a presentar el cuadro de reexpresión al cierre. ¿Sí? Entonces digo, voy a agregar acá, caja tiene un saldo de 39.500, ¿no? Sí. Que ya es moneda de cierre. Entonces, ¿se acuerdan de dónde salió caja? Era 54.500. Menos la compra. 54.500 menos la compra de 45 más la venta de 30. 39.500 pesos, que es lo que queda al cierre. En moneda de cierre son 39.500 porque caja es moneda del momento. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro activo tengo? Mercadería. Mercaderías. Mercaderías. Voy al saldo. Mercaderías tenía 45.000 que compré en marzo, ¿me recuerdan? Sí. Compré en marzo y en abril vendí el 60%, ¿puede ser? Sí. Bueno, si yo hago 45.000 menos 27, me va a quedar 18.000. Ahora la pregunta que yo les hago es, el saldo de mercaderías de 18.000, ¿moneda de qué momento es? ¿Es de marzo, cuando compré? ¿De abril, cuando vendí quedó 18.000? ¿O de diciembre? De cuando compré. De cuando compré. Entonces, ¿qué voy a hacer? 18.000 que están anticuados al mes, ay, no sé qué toqué acá, perdón. Al mes Marzo. marzo del 2020. Entonces, ustedes díganme, ¿cuál era el índice de marzo del 2020? 1.20 creo, puede ser. No me Revisen. acuerdo. Voy a ir al planteo. Ah, ustedes, claro, si ustedes no lo ven, menos yo, ¿no? Qué pedazo de cráneo que soy. Acá está el planteo. Tengo índices. Anoten ustedes ahí para ayudarme después, para no estar dando vuelta, porque si no ustedes se van a
Enero, 100. Sí. Marzo, 120. Abril, 130. Y diciembre, 140. Anoten en una hojita, así no estamos perdiendo tiempo. ¿Pueden hacer? ¿O se van a acordar? Entonces, Sí, ya está. ya está anotado. Bueno, para llevar algo que está en moneda de marzo hasta el cierre, que es diciembre, voy a tener que hacer 140, que es el índice de cierre, sobre 120. Sí. Bien. Vuelvo a mi ejercicio acá. 100. A ver. 140 dividido 120. Ese es el índice, ¿sí? Bueno, entonces, 18.000 por el índice me va a dar 21.000. Y un ajuste de 3.000. En consecuencia, acá voy a tener importe ajustado de las mercaderías al cierre, 21.000. ¿Ok? Por lo tanto, el activo al cierre, ¿hay más activos? Que yo sepa, no. No. Vamos a los mayores, tenía caja, mercaderías, capital de patrimonio neto, venta y costo. Entonces, activo al cierre, moneda de cierre, 60.500. ¿Sí? Patrimonio neto 0, pasivo 0. Entonces, paso 4 va a ser patrimonio neto de cierre en moneda de cierre. Bien. Va a ser el activo menos el pasivo. 60.500. ¿Ok? Después, en el punto 5, lo que hacíamos era el patrimonio neto de inicio por el coeficiente anual. ¿Ok? ¿Cuál es el patrimonio neto de inicio, moneda de inicio? 54.500. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es el coeficiente anual? 1,4. Eso. 1,4 sobre el índice de inicio, que era 100. ¿Ok? Porque el O momento sea, de 140 Exacto. dividido 100. Entonces voy a hacer el patrimonio neto de inicio, de moneda de inicio, por 140 dividido 100. 76.300. 300. Ok. Ahora ya tengo el patrimonio neto de inicio en moneda de cierre y el patrimonio neto al cierre en moneda de cierre. Y lo que hacíamos en el punto 6 era determinar el resultado global. ¿Ok? Por diferencia entre ambos. Entonces, ¿cuál resto primero? O sea, hago el de cierre menos el de inicio me va a dar el resultado. El de cierre, punto 4, menos lo que tenía al inicio, me va a dar el resultado. Fíjense que da menos 15.800. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ganamos o perdimos? Que hubo una pérdida, Que hubo una pérdida. ¿Y por qué perdimos? porque perdió valor adquisitivo. El activo monetario. Antes de cualquier análisis sobre los desagregados, yo lo que voy a decir es, empecé el ejercicio con 76.300 pesos y terminé con 60.500. Entonces, si empecé con 76 y terminé con 60.000, quiere decir que el patrimonio bajó. ¿Cuánto bajó? En moneda de cierre, todo equivalente, 15.800 pesos. ¿Ven ahí? Sí. Si yo lo voy a poner en colores, estas cifras, para poder ver gráficamente, van a ver que los 15.800 están en rojo. ¿Ven? Perdí. Vuelvo a repetir. Es como que entré al ejercicio con 76.000 pesos y en diciembre tenía 60.000. ¿Me fue bien o me fue mal? Mal. Mal. Disminuyó mi patrimonio neto. Bien. ¿Qué me queda hacer? Ese resultado global es un todo. Ahí están incluidos las ventas, el costo de las mercaderías vendidas y el RECPAM. Para calcular el RECPAM, yo a ese resultado le tengo que restar el resultado de operaciones. Para sacar el resultado por operaciones, lo que tengo que hacer es reexpresar todas las cuentas de resultados, que es el punto 7. Se llama resultado
por operaciones en moneda de cierre. Entonces, vamos a expresar todas las cuentas en moneda de cierre. Una de ellas es ventas, otra es costo de las mercaderías vendidas y nada más. Y acá vamos a sumar. Acuérdense cuando vimos el esquema histórico, el resultado era una ganancia de 3.000, ¿sí? Porque eso obteníamos de comparar ventas 30.000 y un costo de 27.000. Las ventas en moneda de abril y el costo en moneda, no sé de qué momento. Eso vamos a ver ahora. Entonces ahora veo, voy a los mayores. Ventas, acá, 30.000 pesos. Dice el planteo que las ventas se realizaron en abril, ¿puede ser? Estoy preguntando. Sí, sí, en abril. Bueno, entonces, y las compras se habían hecho en marzo. Es decir, que yo el costo registro en abril, pero provienen de ventas, de compras hechas en marzo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Ventas que están registradas en abril, voy a tener que expresar desde índice de cierre, que es 140, sobre el índice de abril. 130. 130. Bien. Acá para que me dé bien, yo lo que voy a hacer es ventas tiene saldo acreedor. Le voy a poner su saldo acreedor, digamos, ¿no? De manera que las ventas reexpresadas en moneda de diciembre son 32.307,69. Y el costo de las mercaderías vendidas, que los registré en abril, pero que son ventas de, perdón, compras de marzo, están anticuadas entonces al momento de la compra. Si las mercaderías estaban acá, anticuadas en marzo, el costo, por más que yo lo registre en abril, proviene de la compra, que es marzo. Por lo tanto, el índice va a ser el mismo. Es decir, el índice de reexpresión desde marzo a diciembre, que era 140 sobre 120, me dijeron ustedes, ¿no? A ver si el sistema Sí. me permite dejar expresado en vez de resultados. Perfecto. Así se ve mejor. Bien. Entonces, el costo de las mercaderías vendidas, que tiene saldo deudor, reexpresado al cierre, es 31.500. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado del ejercicio en moneda de cierre va a ser una ganancia de 807 pesos. ¿Por qué es una ganancia? Porque es ventas por 32.000, costo por 31.000 y la diferencia 807. Positivo, ¿no? ¿Ven? Entonces, ahora viene el último punto, que es el punto 8, pero antes de analizarlo quiero que pensemos. El resultado por las operaciones en moneda de cierre es ganancia de 807 pesos. El resultado global es pérdida de 15.000. Y la diferencia entre ambos es el RECPAM. ¿Cómo va a ser el RECPAM o el efecto de la inflación sobre el patrimonio si hace pasar la utilidad de ganancia a pérdida? ¿Va a ser positivo o negativo? Negativo. Ahí que se me cruzaron varios ruidos ahí. ¿Positivo o negativo? De a uno, chicos. ¿Va a ser? Negativo. Negativo. ¿Están todos de acuerdo? Y es lógico. ¿Por qué? Porque si convierte algo que es ganancia a pérdida final, claramente va a ser negativo. Entonces lo que voy a poner acá es RECPAM. RECOPAM no, RECPAM. ¿Y cómo lo voy a obtener? El resultado global le voy a restar el resultado sin el RECPAM. Por lo tanto, el RECPAM es una pérdida de 16.607,69. Entonces, vamos a completar acá nuestro esquema patrimonial. Yo tengo ventas por 32.000, costo de ventas 31.500 dijimos, y RECPAM, calculamos recién, 16.607,69 pérdida. ¿Esto qué hace?
que el resultado del ejercicio sea 15.800, o sea, el global. ¿Ven? ¿Qué me falta para terminar mi esquema patrimonial al cierre? El ajuste del capital, ¿sí? Que es lo único que quedó acá sin reexpresar. El ajuste de capital lo tengo que hacer desde el inicio, porque el capital fue aportado en enero, ¿sí? Entonces, para hacer la reexpresión desde enero hasta el cierre, yo no me acuerdo la cifra, pero sé que la de cierre es 140. 140 dividido 100. Dividido 100. Entonces, no, acá es la fecha, perdón. 1 de enero del 2020. Claro, esta es la columna de fecha. Entonces, acá lo que voy a poner es 140 dividido 100. ¿Ahora sí? Entonces, el capital ajustado es 300. 76.300. Ok. Ahora esto yo lo tengo que expresar en un asiento, porque esto que es una planilla de ajuste, tengo que hacer en un asiento esto, ¿no? Sí. Porque si no, si yo no hago el asiento, no me va a quedar para hacer el mayor. Entonces vamos a un asiento, final, vuelvo a la hoja de asiento y pongo acá. 31 de diciembre del 2020 y pongo. ¿Qué cuentas ajustábamos? Mercadería. Mercaderías. ¿Qué otra cuenta? Ventas. Del debe, ¿no? Costo de mercaderías vendidas. Y del haber poníamos, dijeron bien, ventas. Y Capital. que capital la vamos a reexpresar en una cuenta que se llama ajuste de capital. Porque las normas contables piden que cuando uno ajuste el capital, ponga por un lado el capital histórico y el ajuste del capital en una cuenta separada que se va a llamar ajuste de capital. Entonces, eso después lo vamos a ver bien en la práctica, pero por ahora tómenlo así. Voy a hacer mi cuadrito acá. Me va a quedar para balancear la cuenta RECPAM. ¿Cuánto era el ajuste de la cuenta mercaderías? 3.000. 3.000, bien. El ajuste de la cuenta CMB es... Uy, que me blanqueé. Esperen que reseté la CPU. Costo de la mercadería. El ajuste era... ¿Dónde está el ajuste acá? 4.500. El ajuste de la cuenta ventas es 2.307. Y el ajuste de la cuenta capital 21.800. 20.800. Entonces, vamos a sacar la diferencia. La cuenta RECPAM se tiene que debitar en... ¿Qué pasó acá? Porque esta es una... Claro, es una referencia circular. Ay, este menos este. Bien. 16.607,69. Ahí hace que balancee. Quiere decir que cuando yo reexpreso el patrimonio no monetario, fíjense que estoy reexpresando mercaderías, costos, ventas y capital, que son partidas no monetarias, la diferencia va a ser exactamente el efecto de la inflación sobre las partidas monetarias. En este caso, RECPAM, que tiene saldo deudor, es negativo. Entonces, ahora una vez que hice este asiento, ¿qué voy a hacer? La voy a mayorizar. Entonces vengo acá. Ojo que si yo mayorizo y relacioné esto, acá se me va a armar no quiero usar una palabrota, pero se me va a descompaginar estos que yo hice con referencias. Entonces, mercaderías, ya está ajustada. Bueno, acá voy a poner capital, el valor original del capital, el ajuste de capital por la reexpresión, y el resultado del ejercicio por 15.800, que surge de acá. Fíjense, parece que quedó bien la cuenta. Hoy yo había calculado el RECPAM por diferencia entre el punto 6 y el punto 7. O sea, hice 6 menos 7 me dio 16.607. Cuando hago el ajuste de todas las partidas no monetarias, me da lo mismo. Y cuando hago el asiento, me da lo mismo. Quiere decir
que estoy comprobando, en realidad no estoy comprobando, comprobar es después por el capital monetario expuesto. Pero lo que estoy viendo acá es que el RECPAM fue una pérdida de 16.607,69, que transformó una ganancia de 807 a una pérdida de 15.800. Cuando yo incorporo esa pérdida global en el patrimonio neto, hace que mi patrimonio neto sea 60.500, que coincide con el activo. Es decir, que el activo va a ser igual a la suma de pasivo y patrimonio neto. Entonces, acá ¿qué obtuve? Los saldos al cierre, en moneda de cierre, a partir del proceso secuencial. Para poder hacer el proceso secuencial, lo que hice fue el cuadro de ajuste, en donde lo que hago es expresar todas las partidas en moneda de cierre. Las monetarias, como ya están en moneda de cierre, no hacen falta ajustar, y las no monetarias las reexpreso al cierre y obtengo los importes ajustados, que son los que tuve en cuenta. Bien, acá por ahí lo que voy a hacer es desglosar el ajuste entre cuentas de activo y patrimonio neto de las cuentas de resultados. ¿Por qué divido esto? Porque estas dos primeras filas sirven para el cálculo del activo al cierre y el patrimonio neto al cierre, y estas dos para el punto 7, que era el resultado por operaciones en moneda de cierre. Bien. Bueno, y con eso estaría, digamos, completado por lo menos lo que piden. En el planteo no se pide la comprobación del RECPAM. Este resultado que ustedes ven de 16.000 y moneda se puede comprobar haciendo, si yo voy a los mayores, lo podemos hacer acá en un ratito, haciendo el cálculo del capital monetario expuesto. A ver si me ayudan, lo hacemos en un ratito. Esto era en enero del 2020, esto era marzo del 2020 y esto era abril del 2020. Entonces, ¿por qué tomé caja? Porque caja es la única cuenta monetaria en todo mi planteo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá es el método del capital monetario expuesto, y lo que voy a hacer es calcular hasta la fecha de cierre qué efecto tuvo. Y acá lo que hago es una sumatoria lisa y llana. Entonces, si yo digo que 54.500 fueron aportados el 1 de enero, ¿qué hago? Hago 54.500 por ¿cómo es? La tasa de inflación. Claro, era 140 dividido 100. 100. Pero a esto le voy a restar 1 para hallar el efecto neutro, o sea, solo el efecto. Por eso es capital monetario expuesto. Quiere decir que, y esto es negativo, porque caja tuvo una exposición desde inicio hasta el cierre de 21.800 pesos. Le voy a poner el número para que se entienda. Después, en marzo hubo una disminución de caja de 45.000 pesos. Entonces, voy a hacer lo mismo. Una disminución de caja en términos de inflación va a generar una ganancia por inflación. ¿De cuánto? El índice de diciembre sobre el índice de marzo, que era, recuérdenme, 120. 120, le resto la unidad, y eso me va a dar una ganancia de 7.500 pesos. Ya todo esto es moneda de cierre. Y por último, acá puedo copiar. El índice de abril, ¿cuánto 130. era? 130. Bien. ¿Ven que me da igual? Es decir, que caja generó una pérdida de poder adquisitivo de 16.607, que es la misma, si no se movieron todos los números, no, acá está, que es la que calculé por el proceso secuencial. Ahí lo que estoy haciendo es comprobando con el capital monetario, o mejor dicho, con el activo monetario, que es la única cuenta que interviene en el ejercicio como monetaria, y haciendo el método de capital monetario expuesto residual al cierre. Es decir, los movimientos de caja en el DEB generan una pérdida hasta el cierre, las disminuciones generan una ganancia hasta el cierre, y eso acumulado da la pérdida neta. Ahí lo que hago es comprobar entonces el RECPAM por el método expuesto.